Hoy es mi cumpleaños, por lo que he decidido hacer un vídeo un poco más personal, sobre la que es, desde mi punto de vista, la línea de tren más bonita de Euskadi, el ferrocarril de Amorebieta a Bermeo, actualmente parte de la línea E4 de Euskotren, conocido también como el ramal de Urdaibai o el Gernikatxu. Quedaos para ver trenes por una línea de vía estrecha que mezcla paisajes montañosos, campestres, humedales y marinos. Empezamos en Amorebieta. Este ferrocarril comenzó sus operaciones el 4 de agosto de 1888, con la apertura de su primer tramo entre Amorebieta y Gernika. En la actualidad, Amorebieta cuenta con una estación principal, un apeadero y un triángulo ferroviario que conecta la línea original del ferrocarril central de Vizcaya con el Gernikatxu. El triángulo permite la circulación de trenes entre Bilbao y Bermeo, entre Bilbao y Donostia, y entre Donostia y Bermeo. Si bien es cierto que la vía de conexión entre Donostia y Bermeo solo la usan los servicios nocturnos entre Matiko y Bermeo al hacerse cambio de tren en la estación, además de trenes de trabajos y alguna que otra circulación esporádica hace años como los viajes de despedida de las 3500 y 300 y algún mercancías. El centro del triángulo se suele usar como un almacén a cielo abierto para elementos como postes, traviesas y carriles. Una 950 toma el desvío para dirigirse a Bermeo. Varios minutos después vemos a la 925 cubriendo un servicio entre Amara Donostia y Matiko Bilbao. En el extremo este se aprecia un desvío doble hacia Bermeo, el cual incluye un cruzamiento a nivel. También hay un set doble de escapes con desvíos de corazón móvil. Sobre las vías y la carretera se encuentra uno de los viaductos de la Y vasca. Dada la naturaleza montañosa de Euskadi, los viaductos y túneles son la única forma de mantener un trazado lo suficientemente recto como para permitir velocidades de hasta 220 km por hora. Pero volvamos a la vía estrecha, ya que la 968 se aproxima para incorporarse al tronco común entre la E4 y la E1. Tras unos minutos, la 957 hace el sentido inverso y se dirige hacia el ramal de Urdaibai. Una 950 procedente de Bermeo cruza un puente metálico sobre el río Ibaizábal. Y las barreras del paso a nivel de la calle San Pedro bajan, anunciando la salida de un tren. En este caso se trata de la 975, una de las dos 950 a la que se les ha aplicado la librea de patrones laterales azules, similar a la de los tranvías y autobuses. Tras superar el puerto de Oitzagane, nos apeamos en la estación de Sugastieta, localizada en pleno bosque. Con su edificio histórico aún en pie, cuenta con dos vías, las cuales se aprovechan para el cruce de unidades durante el servicio.
Entre el follaje de los árboles discurre el ferrocarril, y en dirección a Amorebieta se aprecia un paso a nivel que sirve de acceso a un aserradero y un caserío. En este paso a nivel fue donde chocó la 3504 con un camión. Un camión como este, comunes por la zona por las explotaciones de madera y aserraderos ubicados aquí. Por supuesto, también se ven camiones con otros tipos de carga. Junto a la estación se halla la parada de autobuses. Por aquí pasan las líneas A3515 con destino Bermeo, A3513 con destino Lekeitio y A3525 con destino Guernica, incluyendo, claro está, sus contrapartes en sentido opuesto. Además de bosques, también hay pequeños montes que asoman sobre las copas de los árboles. Pero volvamos a los trenes, ya que la 954 entra en la estación. Y la 964 sale en dirección opuesta. Los semáforos del paso a nivel anuncian la llegada de otro tren, y un minuto después aparece la 960 en dirección a Bermeo. Esta unidad es, junto con la 975, la otra que lleva esa librea de patrones azules, con la diferencia de que a este tren solo se le han aplicado en los coches motores. Nos movemos a la estación de música, que al igual que la de Zugastieta, tiene 2 vías, conserva su edificio y está localizada junto a la provincial 635, por lo que el tráfico de vehículos, incluyendo camiones y autobuses, es frecuente. De vez en cuando hasta se dejan ver vehículos especiales, como este tráiler, o esta grúa. A los pocos metros yacen las naves abandonadas de la antigua fábrica de Inasa. Pero volvamos a la estación, ya que si algo la caracteriza es su estrecho andén central, de apenas 1,5 metros de ancho. Esto se debe a que la cercanía del río Mundaka no da mucho margen. En una de las paredes del edificio se halla un mapa de la comarca de Busturialdea. En su área se encuentra la reserva de la biosfera de Urdaibai, establecida en 1984. Aquí podemos ver el recorrido que haremos, de los montes al mar. Volviendo a los trenes, la 976 entra en la vía desviada. La mayoría de los apartaderos de Euskotren mantienen la circulación por la izquierda de la red principal, aunque no haya cruce. Con la activación del paso a nivel próximo a la salida dirección Bermeo, sabemos que se aproxima un tren, en este caso la 969 con destino Bermeo.
Nos encontramos ahora en Guernica, término original del ramal y municipio tras el cual se le dio el apodo de Guernicacho a este ferrocarril. Este municipio cuenta con 3 paradas, Lurgorri, Guernica e Institutua. Hace poco la estación principal fue sujeto de modernización, la cual sustituyó el paso peatonal por uno elevado con ascensores, andenes accesibles y un vestíbulo nuevo. El edificio original, sin embargo, se conserva. Además de la doble vía de la estación, hay una cochera con 4 vías y un túnel de lavado en la vía 2. En sentido Bermeo hay 2 vías para apartar material, y en sentido Amorebieta hay un paso a nivel que conecta el pueblo con la zona de polígonos. Gracias a la doble vía, aquí suelen efectuarse cruces de varios minutos, durante los cuales se aprovecha para hacer un cambio de maquinistas. El 27 de abril de 1937, Guernica sufrió bombardeos por parte del bando fascista durante la Guerra Civil, por lo que el pueblo está lleno de homenajes a las víctimas de dichos ataques, incluyendo referencias al cuadro de Picasso y una canción del grupo guernicarra Kensaspi, titulada Guernica. Guernica acoge la Casa de las Juntas Generales de Vizcaya, hogar del Árbol de Guernica. También es un punto de bifurcación entre las carreteras de la margen derecha e izquierda del río Oca, desde el cual ya pueden verse bancos de peces. El ferrocarril toma el lado izquierdo de la ría para proseguir su marcha. Según nos acercamos a la costa, el paisaje se torna más rural. Tierra adentro vemos el monte Oiz y su característico parque eólico. También podemos ver bastantes pájaros. La reserva de Urdaibai es un lugar magnífico para la observación de aves. Entre montes, bosques y pequeños prados, los trenes circulan cada media hora en cada sentido. Si avanzamos llegamos a Forua, donde se encuentran las ruinas de un poblado romano. Desde un muelle a orillas del río Oca en Murueta puede apreciarse el bello paisaje, ya entrando en zona de marismas con montes boscosos de fondo, tan característicos del norte peninsular. Destaca el monte Ereñosar, con 447 metros sobre el nivel del mar. Con su cima triangular y su ermita en la cumbre, es un icono del paisaje de los alrededores de Guernica. En esta orilla tenemos una pieza de patrimonio industrial, los remanentes de la tejera de Murueta. Aquí se extraían arcillas que se procesaban para la fabricación de tejas. Se conserva también la chimenea, con 32 metros de altura. A su lado pasa la vía del Guernicacho, y se pueden apreciar los remanentes del andén del apeadero de Murueta. Y por donde haya vía deberían pasar trenes. La 960 se dirige a Bermeo. Y 15 minutos después, su hermana menor directa recorre el ramal en sentido contrario.
A menos de 1 kilómetro se encuentran los astilleros de Murueta originales. Aunque todavía permanecen en activo, tras la apertura de un segundo astillero en Erandio, la mayor parte de la carga de trabajo se trasladó a la ría de Bilbao, reduciendo el estrés en Urdaibai. El apeadero de San Cristóbal marca que ya estamos en el término municipal de Busturia. Regresa a la 960, cruzando el paso a nivel y el puente sobre el arroyo Artola. En sus aguas pueden verse peces como los mubles, así como insectos acuáticos como los zapateros. Mientras esperamos, las nubes bajas empiezan a cubrir la cima del Ereñosar. El paso a nivel cuenta con barreras y estos curiosos semáforos verticales, ideales para zonas con poco espacio. Una 950 cruza el puente en dirección Bermeo. Y un rato después, la 951 hace el viaje inverso. En Aspe ya estamos definitivamente en terreno de marismas, con la vía del Guernicacho cruzando directamente entre ellas. Desde aquí puede divisarse el imponente Monte Oiz, que con sus 1026 metros vigila el estuario a más de 20 kilómetros de la desembocadura. También pueden verse todavía las grúas del astillero de Murueta. En la otra orilla se ven las casas del barrio de Canala, el cual se reparte entre Sucarrieta y Arteaga, una en cada lado de la ría. Bajo la mirada del Oiz, una 950 cruza el puente sobre el riachuelo. La estación de Itxasbegi es punto habitual de cruces. Pese a estar en el término municipal de Busturia, sirve principalmente a los habitantes del municipio vecino de Sucarrieta, que está literalmente pegado a la estación. Este fue el segundo término de la línea, inaugurado en 1893, hasta su posterior ampliación a Bermeo varias décadas después. Cuando la 973 ha despejado la vía, la 965 prosigue su camino hacia la capital. Vemos los indicios de una reciente renovación en las vías. Esta topera, diseñada para ancho ibérico, era la que se encontraba anteriormente en la vía muerta de la estación, la cual ahora cuenta con una topera más moderna. Otra parte de la modernización ha consistido en sustituir los carriles embriados por carril soldado, las traviesas de madera por las de hormigón y montar vía en placa en los tramos adyacentes a los andenes. Aquí tenemos a la 973 regresando de Bermeo. Un puente sobrevuela las vías, conectando el municipio con la isla de Chancharramendi. Esta isla cuenta con un embarcadero en la otra punta, y se puede acceder a ella a pie durante la marea baja. Mirando desde la estación vemos un pequeño embarcadero. Lo más destacable es que en la lejanía ya vemos el mar. El puerto deportivo de Sucarrieta está ahora a flote, pero en marea baja la mayoría de los barcos se encuentran encallados.
Quizá lo más destacable sea la isla de Ízaro vigilando la desembocadura desde mar adentro. Mientras tanto, una 950 regresa de Bermeo. Y tras efectuar un cruce, otra hermana cubre un servicio inverso. Avanzamos hasta Mundaka, otra estación con 2 vías, aunque en esta no se efectúan cruces regulares ni se mantiene la circulación por la izquierda. Este tramo es uno de los pocos que quedan en el Guernicachu con vías sin soldar y traviesas de madera. El edificio, sin embargo, se mantiene recio. La entrada al pueblo es sinuosa, al tener que subir desde casi nivel del mar a varios metros de altura, ya que la localidad está situada en una ladera. Para salvar la playa de la Idachu se construyó el viaducto de Mundaka. El diminutivo Chu en euskera significa pequeño, lo cual implica la existencia de una playa mucho mayor denominada Laida, la cual convenientemente se encuentra al otro lado de la bahía. Destaca la urbanización inclinada y el chiringuito de Laida, con su fosterito para acceder al interior del bar desde la terraza del techo. El oleaje es constante y muy apreciado por los surfistas. Y por supuesto, no faltan los trenes. Pero veamos un poco el pueblo. Aquí tenemos la iglesia de Santa María, construida sobre los acantilados, la cual cuenta con su propio frontón y su mirador. Mundakako portuan, zigarro bat eskuan decía Ken Zazpi en la canción Iluntzean. Y aunque no fume, os dejo unos planos del puerto de Mundaka, el cual cuenta con un cañón y un club de remo. A 300 metros se encuentra la ermita de Santa Catalina, sobre los acantilados exteriores del estuario. Más adelante y más arriba discurre la carretera, por la que circulan camiones desde y hasta el puerto de Bermeo. Y por mar, por supuesto, navegan barcos. Son comunes los pesqueros, como este regresando de faenar. Pero volvamos a los trenes, ya que este ramo es posiblemente el más bonito de la línea. Las icónicas 3500 eran habituales por este ramal años A, pero actualmente son las 950 las que arremeten contra el oleaje, con la isla de Ízaro y el cabo de Ogoño de fondo. El cabo de Ogoño domina el límite este de la bahía, con su peñón de 305 metros sobre el nivel del mar. Su historia geológica se remonta al Cretácico inferior con calizas de 110 millones de años, cuando la costa vasca era el lecho de un mar tropical poco profundo. En su base hay múltiples cuevas, creadas por la erosión constante del mar Cantábrico. Y hablando de erosión e historia geológica, me atrevería a decir que la isla de Ízaro es el icono de Urdaibai.
Perteneciente al denominado Flis Negro, las fuerzas tectónicas inclinaron los estratos de forma que solo puede apreciarse desde el mar, y la erosión la separó de la costa hasta colocarla a 3 kilómetros de Bermeo y 2 de Mundaca. Sobre su explanada superior yacen las ruinas de un antiguo convento de 1422, el cual fue abandonado en 1719. La isla ha sido objeto de muchas leyendas, incluyendo las de saqueos por parte de Francis Drake y los hugonotes. Otra leyenda cuenta que los habitantes de Mundaca y Bermeo organizaron una regata para determinar de quién sería la isla, siendo la victoria de Bermeo. Así, cada 22 de julio se celebra Santa María Magdalena, en la que los habitantes de Bermeo, Mundaca y el Anchove celebran su hermanamiento. A 8 kilómetros del litoral se encuentra la plataforma de La Gaviota, instalada en los 80 para extraer gas natural de un yacimiento submarino. Actualmente se usa como almacén de gas, al haberse agotado la reserva del yacimiento. Sin embargo, el tramo de infraestructura ferroviaria más impresionante de la línea es seguramente el viaducto de Lamiarán, en las proximidades de Bermeo. Con 90 metros de largo, 15 de alto y 10 vanos, ha resistido los duros embates de las olas durante décadas, pero la corrosión del agua salada va dejando mella en su estructura, lo que requerirá un dique que frene el oleaje mientras se refuerza el viaducto. Pero por ahora podemos disfrutar con esta preciosa estampa. Bermeo se caracteriza por su puerto. Es de uso mixto, tiene su zona deportiva, pesquera y comercial. Aunque la actividad pesquera ha disminuido, todavía quedan barrios integrantes de la flota asignados al puerto. Su zona comercial se centra en la mercancía general. Destacan las bobinas y los lingotes de aluminio, y generalmente productos siderúrgicos. Como en el estrecho de Gibraltar, ratatatá, de vez en cuando pueden verse helicópteros y lanchas aduaneras. La vía discurre al lado del acantilado. Antes de la construcción del puerto comercial, el litoral de la bahía estaba formado por acantilados bastante irregulares, con algún islote de por medio. Cuando empezó la ampliación de la línea en 1944, su trazado tuvo que adaptarse a la orografía, teniendo que rodear los salientes o incluso atravesarlos, habiendo 3 túneles en un tramo de apenas 1 kilómetro. Me gustaría también. También hay un puente que salva el acceso principal al puerto, el cual es utilizado por camiones para evitar tener que entrar al centro de Bermeo. La 960, habitual de esta línea durante los días en los que estuve grabando, cruza sobre el puentecito. A lo lejos, un carguero se aproxima al puerto. Se trata del Baltic Eclipse, un carguero de apenas 90 metros de eslora procedente de Alemania. Mientras la lancha de prácticos deja al práctico a bordo del buque para guiarlo a puerto, una 940 bordea los acantilados mientras recorre el último tramo de la línea. Con el práctico ya a bordo, la lancha entra en el puerto y el Baltic Eclipse comienza la recalada. Entretanto, la misma 950 sale de Bermeo en su viaje de regreso.
El buque comienza a virar para aproximarse a la bocana. El puerto de Bermeo es pequeño y ni siquiera cuenta con remolcadores, por lo que el atraque depende de la pericia de los marineros. Entre una cosa y otra, una 950 llega a Bermeo. Y mientras el barco atraca, vuelve a salir. La estación de Bermeo, inaugurada el 16 de agosto de 1955, está encajonada en una zona con muy poco espacio, con medio andén en una curva muy cerrada. Además cuenta con un acceso al puerto muy precario, ya que el apartadero es muy corto y el mango de maniobra solo permite el acceso a una locomotora y 4 vagones siempre que no se acerquen a la topera a menos de 2 metros. Además, el puerto solo cuenta con una vía y un apartadero. Sin embargo, se tiene proyectada una mejora en la estación. Se echarán para atrás el edificio y la topera con tal de alargar el andén y agrandarán el mango para aumentar la capacidad y mejorar el acceso al puerto. Junto a la estación se encuentra la zona pesquera del puerto y el astillero de Bermeo, en el cual se reparan buques. Actualmente hay 2 barcos de madera en su dique seco, entre ellos el Ortube, localizado a la derecha, una bonitera de madera de 200 toneladas y 36 metros de eslora. Hace unos meses llegó una T2000 con carriles y traviesas normales y de desvío para una renovación. Andén en curva. Atención a la separación entre coche y andén. Las personas viajeras que quieran apearse en esta estación deberán hacerlo por las puertas de los 2 primeros coches. Atención, por favor. Al salir, tengan cuidado con el escalón. Y hasta aquí este vídeo sobre mi línea de tren favorita. No será el Bernina, ni la nariz del diablo, ni el Enoshima, ni falta que le hace. Pasar de un paso de montaña a bosques, marismas y el mar es algo precioso y algo que me trae muy buenos recuerdos de mis viajes a Bermeo y Mundaka en 3500 cuando era un crío. Es que ricasco por ver este vídeo y nos vemos.